Chicos, sin mascarilla. Ya, pero solo por la foto. Sí, sí, sí. ¡Papá! ¡Papá! Autorización número 00846. CNE, Elecciones Generales 2021. Bienvenidos a un nuevo programa de La Verdad y la Plena. Gracias por sintonizarnos en el lugar que te encuentres. Un programa destinado a buscar temas que de una u otra manera le interesan a la ciudadanía. Hoy estamos en La Verdad y la Plena con el abogado Pedro Solínez, porque vamos a hacer una serie de programas en vista de que cada vez se nos aproxima la segunda vuelta, en tratar de encontrar la verdad y la plena de lo que ocurre alrededor de esta segunda vuelta por parte de nuestros entrevistados. Para quienes recuerdan a Pedro Solínez, digo que quienes recuerdan porque ya vamos a hablar qué ha ocurrido en estos últimos 4 años, porque Pedro, pues la última vez que tuvimos el honor de verlo en los medios de comunicación estaba a cargo del Ministerio del Interior y aparte fue secretario de la Administración Pública en el gobierno anterior del presidente Rafael Correa, superintendente de bancos, superintendente de compañías. Bienvenido, Pedro Solínez, a La Verdad y la Plena. Gracias, Beto. Buenas noches y también buenas noches a la audiencia, a quienes nos siguen en el programa La Verdad y la Plena. Un gusto estar con ustedes. La Verdad y la Plena, empecemos por La Verdad y la Plena de Pedro Solínez en estos 4 años desde que saliste del Ministerio del Interior. ¿Qué ha sido de Pedro Solínez? Y en la parte personal, en la parte profesional, me ha ido bien, pese a ciertos atisbos que podríamos decir de persecución que hubo y hay contra los exfuncionarios que acompañamos al presidente Correa, en la administración del presidente Correa. Tengo aproximadamente 15 exámenes en Contraloría. En Fiscalía asisto como testigo a dar versiones, pero por procesos entablados contra funcionarios del anterior gobierno. Lo de la Contraloría a mí no me preocupa porque está dentro de la ley que los funcionarios y servidores públicos se han sometido, pero sí extraña un poco la cantidad, la continuidad y el énfasis que le ponen esas acciones de control, pero hay que contestar, hay que defenderse. En mi caso, como abogado, sé cómo hacerlo, pero de ahí me he dedicado al ejercicio profesional aquí en la ciudad de Guayaquil. Estuve hasta mediados del 2018, me quedé en Quito, porque mi esposa había ganado un concurso para notaria por el periodo de los 5 o 6 años, estaba en el año 2, año segundo y tercero, pero por cuestiones ya de los bebés y cuestiones profesionales, decidimos que ella renuncie a la notaría y venirnos a vivir acá a la ciudad de Guayaquil. Milagreño de corazón. Milagreño de corazón, no soy nacido en Milagro, pero mi papá trabajó 35 años allá en la compañía azucarera Valdés. Entonces fuimos criados de pequeños allá y me considero como un milagreño casi como de nacimiento. ¿Cómo viviste estos resultados en la primera vuelta?
Con mucha alegría, con mucho positivismo. Primero, pues, señalar que más allá de las matemáticas perniciosas y perversas que tienen los que perdieron las elecciones, de decir que si tenemos el 33% significa que el 67% no está en contra de nosotros. Ajá. Yo digo perversas porque quiere decir que los que tuvieron 19 quiere decir que el 81 está en contra de ellos. Y no es así. Nuestro candidato, Andrés Arauz y Carlos Rabascal, saca 33%, pero luchando contra 15 candidatos. Eso es lo que nos dicen los que hacen esas cuentas alegres. Primero, contentos. Segundo, con un sentido de responsabilidad respecto a lo que falta de aquí al 11 de abril. Trabajar duro para consolidar ese proyecto político, un proyecto de gobierno. Y tercero, pues también como un enorme agradecimiento, un enorme reconocimiento, en mi caso, pues a la población de Milagro y los 21 cantones que conforman el Distrito 4, donde yo estuve trabajando, activando políticamente, y a todo, pues, el pueblo ecuatoriano que masiva, multitudinariamente y contundentemente dio este triunfo a Andrés Arauz, a Carlos Rabascal y a la lista asambleísta nacional. Las expectativas tal vez no eran ganar en el caso de la presidencia, porque a nivel de asambleístas la cosa fue bastante bueno, a pesar de este método western, ¿no? Porque si hubiéramos tenido el dejón, prácticamente todos los asambleístas del Distrito 4 hubieran sido respecto a la candidatura de los binomios, efectivamente nosotros deseábamos y aspirábamos a ganar en primera vuelta. Reitero, no se dio esta situación, pero es muy rescatable, muy destacable el triunfo del binomio porque se da ante 15 competidores, ¿no? Había un nivel de dispersión bastante grande, por eso también hay otras de las cosas que dicen que ha descendido supuestamente este favoritismo hacia el correísmo, hacia el progresismo, hacia la revolución ciudadana, pero también hay que tener en cuenta que el nivel de dispersión de voto era bastante grande. Eso, y segundo, que si tú sumas los votos del binomio Arauz-Rabascal, los votos de la Unidad Plurinacional de Pachacuti y una parte de la votación de la izquierda democrática, vemos que el país se pronunció mayoritariamente, yo diría un 60-65%, por una línea e ideología política de progresismo, de centro-izquierda. Entonces eso también hay que rescatarlo. Y en cuanto pues a la votación de los asambleístas, pues eso fue contundente. En Milagro pues sacamos el 49% contra el 12-13% de los que nos seguían. Y como tú bien señalas, si no hubiera existido el cambio que hicieron pues la partidocracia de Hon a Western, nosotros hubiéramos sacado 5 de 5. 5 de 5. Imagínense que en el Distrito 4, nosotros teniendo el 49%, sacamos 3 de 5. Y Pachacutic mete un asambleísta con el 7%. O sea, el 7 por 7 es 49, nosotros hemos sacado 7 de 5. Si las matemáticas lo permitieran. Pero así nos dan 3 de 5 y el que tiene 7% entra como quinto asambleísta del Distrito 4. Pero bueno, esas son las reglas de juego, no hay que quejarse, hay que respetarlas. Y aún con esas reglas de juego, con cancha inclinada y con árbitro propio, hemos dado esta victoria contundente. Así es, así es. Nosotros, Pedro, bueno, pues aparte de La Verdad y la Plena, tenemos ya algunos años, casi 30, dedicados a lo que tiene que ver con estudios de mercado. Y veíamos de forma sorprendente, sobre todo en los últimos 6 meses, cómo fue creciendo en la provincia del Guayas, donde supuestamente era la provincia favorita para el que hoy es candidato rival en este caso el progresismo, que es Guillermo Lasso. Sorprendente, ¿no? Un Guayaquil con más del 40% de favoritismo. Sí, mira, y es hablando de la provincia de Guayas, que todos sabemos está dividida en 4 distritos. Nosotros sacamos 2 en el distrito 1, 2 en el distrito 2, 2 en el distrito 3, que es Guayaquil y San Borondón y Durán, ¿no? Y su área de influencia. Y en lo que es el campo, lo que es la ruralidad, hablemos que los 21 cantones conforman el distrito 4 de la ruralidad del Guayas. Donde Milagro y Daule, Balsar, Colime, Santa Lucía, Yaguachi, Juján, Balao, El Triunfo, Bucay, Naranjito,
barrimos. Esa es la fortaleza que tiene el proyecto político que lo lidera Andrés Arauz y que está atrás pues la Revolución Ciudadana con el expresidente Rafael Correa. Como abogado, ¿cómo ves este tema de este desarrollo, a veces una mezcla del marketing político de guerrilla de la oposición hacia ustedes? Tema ELN, por ejemplo. Lamentablemente, la campaña, y yo creo que no solamente en estas que elecciones, hasta vino el fiscal de Colombia, ¿no? Lamentablemente, la campaña política en Ecuador, y no solamente ahora, me atrevo a decir también en el 2017, no es una lucha o una batalla bien entendida, ¿no? De propuestas, de proyectos de gestión de gobierno. Lamentablemente no se discute eso. En el caso nuestro hemos podido ver cómo las fuerzas oscuras de la derecha, del neoliberalismo, se conflagran para atacar no nuestro proyecto de gobierno, sino lo que ellos le llaman el correísmo. Entonces, es lamentable porque el país ya está harto de esas discusiones y esas contradicciones que nos llevan a ningún lado. Porque lo bueno sería, nuestra propuesta es esta, y no estamos de acuerdo con la propuesta de ustedes por tales y tales cosas. Pero ellos lo que se dedican es a endilgarnos que vamos a hacer como Venezuela, que vamos a salir de la dolarización, todo esto farsas y mentiras. Lo mismo dijeron en la campaña del 2017, y pese al nefasto gobierno de Moreno, a quien nosotros lo pusimos en el poder y se viró ya estando en el gobierno, no estamos como Venezuela, lamentablemente, como nuestro país, Venezuela, pero es una campaña sucia. Y dentro de esa campaña sucia, que creyeron ellos que les iba a dar resultado, inclusive con todas las artimañas que usaron para no dejar inscribir la candidatura del ex vicepresidente Correa para vicepresidente, después para sabotear la inscripción de la candidatura de Andrés Arauz y Rabascal, como no les dio resultado, hicieron una campaña sucia para la primera vuelta, pensando en que nos iban a derrotar. Pero como tampoco les ha dado resultado, y como ven que Andrés Arauz y Rabascal se proyecta como un claro ganador, amplio ganador para la segunda vuelta, están desesperados y acuden pues a estas artimañas, a esta guerra sucia. Entre esos pues este cuento o este novelón que no tiene pie ni cabeza de tratar de involucrar a Andrés Arauz en el sentido de haber recibido aportes del Ejército de Liberación Nacional. $80,000. $80,000 para una campaña donde el candidato de la banca puede haber invertido millones de dólares, no solamente los autorizados por el Consejo Nacional Electoral, sino recursos que haya recogido tanto de propios de ellos como de quienes patrocinan su campaña. Es algo ridículo, ¿no? Aparte, escuchaba al abogado Juan Manuel Bermúdez, saludos, que decía que él había analizado el audio, el famoso audio de los guerrilleros y todas las cuestiones, pero que siempre se habló de un crédito, y él decía, bueno, si es crédito no hay problema, porque no es aportación. Sí, son elucubraciones, pero eso se cae por su propio peso, y los propios voceros en la clandestinidad del ELN lo han desmentido. El tema del experto en pájaros que dice que se proyecta un pájaro que están en la frontera con Perú. Que es ecuatoriano, no es colombiano. Es risible. Pero ahora, pues, como tampoco les ha dado resultado eso, la venida del fiscal de Colombia acá, muy presto y presuroso, con el préstamo del avión del Ecuador presidencial para que lo traslade, no les está dando resultados, pues ahora arman otro alboroto, pues con una pretensa intervención del fiscal y del contralor en el proceso electoral, que tampoco les va a surtir efecto. Ya veo que los partidos, inclusive de la propia oposición, de la derecha, de los socialcristianos, han hecho un comunicado público que están en desacuerdo con eso. La OEA también da su voz de alerta. Juristas reconocidos en el país también se han pronunciado, y si bien nos preocupa, si bien alertamos a la comunidad nacional e internacional por esta grosera injerencia e interferencia de estas funciones del Estado, de estas
instancias del Estado en un proceso electoral, creo yo que va a primar el espíritu democrático, la institucionalidad en el país y no el CNE, más allá que tiene representación política de los partidos tradicionales del país que están en contra de nosotros, no le van a dar paso. Yo creo que no va a prosperar esa situación. Ese es tu punto de vista o bueno, es una aspiración. No, más que aspiración, debo decirlo como abogado, Okay. como ex funcionario público, como conocedor de derecho público, que constitucionalmente y legalmente no cabe, no es procedente que la Fiscalía y la Contraloría General del Estado intervengan en esta etapa del proceso electoral activado con sus pretensiones tal como las han planteado. Los que están en contra de esta tesis dicen que esto es un absurdo porque no significa que entrar en un proceso electoral la Fiscalía y la Contraloría pierden sus atribuciones. Ha dicho que pierden sus atribuciones. Ellos pueden ejecutar el examen especial, pueden hacer sus pericias, pero luego del proceso electoral. Pero hoy día escuchaba, y con mucha pena, a una expresidenta del Consejo Nacional Electoral que estuvo por pocos meses, creo que había sido. Lamentablemente, ella decía que por qué nos oponemos, que por qué se ha levantado tanta controversia sobre esto, que lo que quiere el Contralor General es hacer un checklist, nada más. Y que lo que quiere la Fiscalía es que le den copia de la información. Me apena que una persona pública, porque el hecho que haya ocupado tan altas funciones en el Estado, la convierte en una persona pública, emita un criterio tan peregrino como este, y no quiero ser peyorativo cuando digo, porque los exámenes especiales de la Contraloría tienen un procedimiento, una reglamentación con notificaciones, con plazos, con réplicas, con lecturas de informes, con entrega de información certificada, con descargos, con resultados provisionales, con lectura de informe borrador, con informe final. En el ámbito administrativo tiene niveles de impugnación, recursos de revisión. Entonces, que atreverse a decir que la Contraloría solamente va a hacer un checklist es un desatino, un desacierto. Y en el caso de la Fiscalía, que la Fiscalía lo que está pidiendo es copia de la información, tampoco es cierto. Yo he leído la Providencia y la Providencia dice que se traigan documentos, bases de datos, que se otorgue un nivel de información que no es simple copias como ellos lo manifiestan. Procederse como lo aspira la Contraloría y la Fiscalía, no solamente que se estaría violentando estas normas constitucionales y legales que lo prohíben que en esta etapa electoral lo hagan, sino que daría pábulo para que existan lucraciones respecto a la suerte, al futuro que pueda tener esa información en manos de instituciones del Estado, porque debe primar pues, el sentido de transparencia, de objetividad y sobre todo de custodia de la información por parte del organismo que la Constitución y la ley le confieren competencia, en este caso el CNE. ¿Tu percepción de este CNE? ¿Le tienes confianza para la segunda vuelta? La verdad que ni para la segunda ni para la primera vuelta. Y desde muy joven, nunca entendí por qué un Consejo Nacional Electoral que hace de árbitro en un partido, para poder ejemplificarlo, los árbitros tienen que ser miembros de los propios equipos de fútbol. O sea, no entiendo eso. Ustedes tienen aquí programas de fútbol y saben pues que una cosa es la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la otra es la Liga Pro, y hay el organismo de los árbitros. Pero imagínense poner a los propios jugadores, los dirigentes de los equipos de fútbol para que arbitren, es muy complicado, muy complicado. Y yo creo que en estas elecciones se ha visto, si no una intromisión, podríamos decir, directa, grosera en el tema de los resultados, al menos sí desavenencias que constituyen óbices
para que avance el proceso electoral como debe avanzar y que posiblemente, Dios no quiera, porque sería tremendo para la democracia del país y a lo mejor para exacerbar los ánimos del pueblo, de tratar de vulnerar que la segunda vuelta se haga el 11 de abril. Eso sería inconcebible. Pero esas desavenencias, esas luchas intestinas por responder a intereses de partidos políticos, podría llevar a una situación de esa naturaleza. Para ir finalizando, Pedro, has tocado el tema del fútbol. La política dicen que se parece mucho al fútbol. Y lo que ha ocurrido en el Ecuador, no sé cuál sea tu criterio, es que tenemos a un Arauz que se parece a esos equipos que clasificaron a la final, ganando 1-0 de visitante. Pero la plena es que a veces esos resultados en el fútbol son remontables. Finalicemos esta entrevista, mi querido Pedro, pensando un poco como el fútbol. ¿Qué podría ocurrir esta segunda vuelta? ¿Hay la seguridad? ¿Va a ser bien peleado? ¿Cómo miras ese 11? Dada la analogía que haces entre la política y el fútbol, hay que reconocer pues, que son actividades donde, si bien no prima, a lo mejor hay bastante presencia de lo que llamamos la pasión. Y hay árbitros injustos, hay árbitros comprados, hay de todo, ¿no? Y lo que hay que cuidar que esa pasión no desborde la racionalidad. Como yo decía, a nosotros no nos atacan nuestras propuestas de gestión de gobierno, de proyectos políticos. Nos atacan es por ser seguidores del expresidente Correa. Entonces, ahí yo digo, pues desborda la pasión. Inclusive, pues yo escucho en los grupos de WhatsApp y todas esas peleas entre amigos, entre familia, y eso no debería suceder. Debemos discutir sobre ideas, sobre proyectos, sobre gestión, y debe primar la razón. Yo no creo que hemos ganado de visitante un 1-0, yo creo que hemos ganado un 2-0, un 3-0. Para nosotros, no digo por ustedes, pero se ha tratado de minimizar el triunfo de Arauz y Rabascal, y nosotros consideramos que ganamos, y ganamos ampliamente. Pero, como dice el expresidente Rafael Correa, y también lo he escuchado al propio Andrés Arauz, no debemos dormirnos en los laureles, debemos de trabajar, de redoblar esfuerzos, de luchar hombro a hombro, codo a codo, paso a paso, como que no tuviéramos rumbo. Estamos confiados, no en que vamos a ganar, en la confianza, confiados, disculpe el mismo término, en la confianza del pueblo ecuatoriano, en la esperanza que tiene el pueblo ecuatoriano por recuperar la patria. Y pues digo la patria, pues a lo mejor es un término ahí muy lírico, esotérico, recuperar el buen vivir que tuvimos en los 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana Rafael Correa. Educación gratuita de calidad, libros, profesores capacitados, escuela de milenio, alimentos gratis, el uniforme gratis, y que aumentó la calidad en el sistema educativo. El tema de las becas, el tema de la meritocracia para las carreras universitarias, el tema de la salud de calidad, no solamente construcción de nuevos hospitales, equipamiento, el tema de los convenios para que se puedan atender en clínicas privadas, el tema de la extraordinaria obra de infraestructura en carreteras, en cuestiones telefónicas. Bueno, en fin, eso es lo que la gente añora, eso es lo que la gente quiere recuperar. Y con esa esperanza que el pueblo tiene, con la propuesta de Arauz y Rabascal, que sabe que con esa propuesta vamos a recuperar ese nivel de bienestar que teníamos, vamos a trabajar denodadamente, con tesón, con ahínco, para no solamente apuntalar ese 33% que tenemos, sino que duplicarlo para ganar abrumador y masivamente en la segunda vuelta. Tenemos que trabajar duro,
Nada está dicho, pero tenemos mucha confianza que el pueblo ecuatoriano volverá a reeditar el triunfo que tuvo Rafael Correa antes y que ahora lo representa Arauz y Rabascal. Éxito, Pedro. Hemos estado con el abogado Pedro Solines. Y no se pierdan nuestro próximo programa con María Elsa Viteri el próximo viernes en La Verdad y la Plena. Muchas gracias.